Estamos una vez más en la presencia del Señor para recibir de Él la palabra que esta noche el Señor tiene preparada para todos nosotros, para hacernos reflexionar, para que este tiempo que estamos viviendo nosotros vayamos encontrando en cada una de las exposiciones que el Señor nos está dando a través de sus siervos, a través de todos sus siervos que han dispuesto su vida, su corazón, su tiempo, y de todos los hermanos que conformamos el cuerpo de Cristo, que también son muy importantes porque disponen este tiempo para recibir de parte del Señor la palabra que Él quiere darnos. Así que esta noche vamos a orar para dejarle este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque nos concede, Señor, el privilegio de venir delante de ti para poder ser instruidos, Señor, para poder ser corregidos, para poder ser guiados. Y, Señor, muchas veces, para que tú, a través de tu palabra, de tu Santo Espíritu, nos saques de muchas dudas, porque a lo mejor hemos recibido, Señor, una instrucción errónea en el pasado. Pero tú has propuesto, Señor, que la palabra vaya limpiando nuestra mente y nuestro corazón para que podamos realmente bendecirte, alabarte, honrarte, Señor, glorificarte y sobre todas las cosas, Señor, honrarte. Señor, esta noche queremos depositar este tiempo en tus manos. Sé tú, Señor, instruyéndonos y hablándonos. Sé tú, Señor, corrigiendo si es que hay algo que corregir. Pero sobre todo sé tú, Señor, disipando nuestras dudas para que podamos caminar, Señor, con firmeza en pos de Jesucristo. Señor, queremos llegar hasta donde tú estás. Queremos sentir tu presencia todos los días de nuestra vida y a cada instante. Pero para eso necesitamos conocer tu palabra. Guíanos, Señor, instrúyenos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta noche vamos a desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo el tema del plan eterno de Dios en Jesucristo. Y es que a veces nosotros, hermanos los cristianos, pensamos que la voluntad de Dios tiene que ver con cosas de este mundo. No podemos negar que en mayor o menor grado nos causa cierto grado de desconcierto y algunas veces hasta confusión querer interpretar los acontecimientos que están sucediendo en nuestro país sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos interpretar las cosas que ocurren en nuestra vida o a nuestro alrededor sin tomar en consideración la palabra de Dios, entonces es que nos llega ese desconcierto, esa confusión y algunas veces el desaliento, hermano, el desánimo. Pero nosotros tenemos que verificar los acontecimientos que están sucediendo tanto en el lugar donde vivimos, en el país, en el mundo donde estamos, como en la vida nuestra, al igual que en las personas que están muy cerca de nosotros. Además de la cuarentena que estamos viviendo, que ya lleva más de 2 meses, claro, mucho más de 2 meses, por las consecuencias de la pandemia mundial, hoy nos encontramos bajo otra emergencia nacional, por las condiciones del invierno que ha golpeado fuerte a muchas familias. Hermanos, muchas familias han perdido, algunos de ellos han perdido todos sus enseres del hogar, incluyendo sus camas, sus ropas, y todas las cosas que sirven en el hogar, pues que son de mucha utilidad. Otros han perdido sus vehículos, hermano, y otros las vidas de sus seres amados. Y muchos se podrían estar preguntando en este momento, pero si a mí me han enseñado que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿por qué permite esto? Porque, hermanos, cuando nosotros se nos ha instruido con doctrinas desequilibradas acerca de la palabra y han dado mucho énfasis solamente en las bendiciones
en que Dios nos quiere ver bendecidos, prosperados y todo eso, no estamos preparados muchas veces para darnos cuenta que aún estas situaciones que las consideramos adversas forman parte de los planes y de los propósitos de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que todo esto que está ocurriendo ya está profetizado en la Biblia. El domingo recién pasado tuvimos la bendición de escuchar al pastor Dan Karam acerca del tema los últimos 7 años de la era de la iglesia, los cuales se dividen en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Dice la Biblia que el pastor Karam mencionó la palabra que habrá cataclismo, dijo él, que es equivalente a catástrofes. Y estos cataclismos de los que él estaba hablando significa desastre de grandes proporciones que afectará a todo el mundo, producido por fenómenos naturales. Y ahí van incluidas inundaciones, hermano. Muchas inundaciones que en algunos lugares, acompañadas de deslizamientos que soterran a muchas familias, porque muchas veces suceden en las primeras horas de la madrugada, cuando todos estamos muchas veces dormidos. Y también el otro significado de estos cataclismos o de estas es alteración grande de la normalidad en el orden social o político. Dice además, nos mencionaba el pastor que habrá hambrunas, pandemias, todos estos eventos que vemos nos están llevando al cumplimiento de los tiempos finales que se avecinan. Lo primero que se dará es la construcción del templo en Jerusalén. De las primeras señales que van a confirmar lo que dice la palabra, que van a hacer verdad en los hechos la palabra que está escrita, que se va a construir el templo en Jerusalén. Se podría ver un poco antes de los últimos 7 años o recién comenzado ese periodo, dijo el pastor. Vamos a ver qué nos dice en el Evangelio según Mateo, capítulo 24 y versículos del 3 al 8. Solamente vamos a ver estos versículos en relación a este tema, porque no es el tema al que voy a desarrollar yo acerca de los tiempos finales, hermano. Ya lo hizo con suficiencia el pastor Karam y nos dejó claras muchas cosas que están respaldadas por la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 8. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Verso 4. El Señor y les dijo en el verso 4: tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús: vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Verso 6. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. No vayan a perder ustedes el enfoque de lo que ahorita yo les estoy aclarando, nos está diciendo el Señor. Procuren, dijo él, no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Y en el verso 7 dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Y en el verso 8: todo esto será apenas el comienzo de los dolores, principio de dolores. Hermanos, hoy más que en cualquier otra época de nuestra caminata cristiana, se nos plantea la imperiosa necesidad de comprender en qué consiste la voluntad de Dios. Hermano, y no solo de comprender, sino más bien debemos estar, como dice el apóstol Pablo, persuadidos, dice el apóstol Pablo, allá en el versículo que leyó
nuestra hermana Susi el día lunes en Filipenses 1:6. Ahorita, persuadidos, convencidos. ¿De qué debemos de estar convencidos? De la verdad absoluta que se encuentra en la Biblia y por tanto expresa la soberana voluntad de Dios. De eso debemos de estar convencidos y persuadidos. Pero ¿qué es lo que tiene como base para que nosotros podamos sentir la esperanza de confiar en la palabra de Dios? El apóstol Pablo dice, sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso que dijo el apóstol Pablo, que debe de estar en el centro de nuestro corazón. Nosotros debemos de descansar, porque esa es la palabra de Dios. Y es lo único garantizado que es la verdad absoluta. No hay verdades relativas en la Biblia. Hermano, además, para poder estar nosotros convencidos, tenemos que hacer todas las cosas creyendo la palabra de Dios y obedeciéndola. Hermano, creerla y obedecerla. Y además, el segundo aspecto que debemos de tomar en cuenta es dejar de hacer las cosas prestándole atención a cualquier enseñanza que contradiga o niegue la Biblia, pues eso es contra la voluntad de Dios. Hermanos, y es que la voluntad de Dios está enfocada en una sola persona, Jesucristo. En Él se resume la voluntad de Dios, hermanos, de acuerdo a su palabra. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 1 y versículo 9. Yo voy a leer este versículo de Efesios de acuerdo a una versión que se llama Biblia del Pueblo de Dios. Y fíjense, hermanos, que me pareció interesante la forma en que lo explica, ¿verdad? Esta Biblia, estos versículos, este versículo 9, dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra designio hace referencia a un propósito deseado y bien definido, hermano, que es llevado a cabo de manera intencionada y con misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 11 de este mismo libro de Efesios, por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus propósitos. Gloria a Dios por eso. Hermano, si reconocemos que Dios hace todas las cosas y permite que suceda en su vida, hermano, hermana, y en la mía, todo lo que nos ocurre, es porque Dios tiene planes, Dios ha elaborado, Dios tiene planes por amor de bien para cada uno de nosotros. ¿Verdad que sería hermoso comprender bien esto? Que Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Y lo dice Jeremías 29:11. Voy a leer la nueva versión internacional. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Bendito sea el Señor. Entonces,
¿Cuál es el propósito de Dios a través de Jesucristo? Bueno, nos saltamos el versículo 10 porque ahora lo vamos a leer. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 1 y versículo 10. Estamos preguntándonos cuál es el propósito de Dios a través de Jesucristo. Pues según este designio que nos menciona el versículo 9, que se cumplirá fielmente a su debido tiempo, Dios va a unir bajo el gobierno de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Este plan es hacer de Jesucristo el centro de todas las cosas, hermano. La voluntad del Padre está centrada en su Hijo amado. Tenemos que entender eso, hermano. La voluntad del Padre está centrada, enfocada en su Hijo amado. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, el Padre dijo, todos recordamos ese momento cuando fue trasladado, cuando él llegó al río Jordán y Juan el Bautista no lo quería bautizar, pero él le dijo, deja que se cumpla toda justicia, le dijo. Y entonces, cuando se sumergió el Señor Jesucristo en las aguas y salió de ellas, dice que el Espíritu Santo, como forma de paloma, se posó sobre su hombro y se oyó una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor estaba viendo a su Hijo y dijo, este es mi Hijo unigénito al que yo amo tanto y me complace todo lo que Él hace. Así estaba diciendo el Padre. Eso está en Mateo 3:17. Pero cuando el Señor se transfiguró allá en el monte delante de Pedro, Jacobo y Juan, el Padre dijo, ahí le agregó algo más que es importante que nosotros lo conozcamos y lo atendamos. Este es mi Hijo amado, dijo. A Él oíd. A Él oíd significa a Él escúchenlo. A Él préstenle toda su atención. A Él obedézcanle. Si nosotros no entendemos que la voluntad de Dios está en su Hijo unigénito amado, Jesucristo, vamos a esperar cosas de este mundo que Dios ni siquiera está considerando darnos, hermanos. Cuando un cristiano le pregunta a Dios, Señor, muéstrame tu voluntad, primero que nada, debemos conocer y entender que la voluntad de Dios es y está en Jesucristo. Que cualquier cosa o situación que estemos viviendo es solo para que volvamos nuestro mayor afecto, nuestra confianza y nuestra atención hacia nuestro Señor Jesucristo. Que Él reine en nuestros corazones, que sea el centro de nuestras vidas, hermano, de nuestro espíritu. No debemos olvidar que la necesidad más grande de todo ser humano no es tener dinero en abundancia, o muchas cosas, o automóviles, o comodidad. No es tener comida o el vestido, no es tener un título o un buen trabajo. La voluntad de Dios no es una casa propia, sino que la necesidad más grande de todo ser humano está en nuestro espíritu, en el espíritu, y por eso necesitamos tener comunión con Dios, que es lo mismo decir estar conectados con Jesucristo todo el tiempo, todos los días, siempre. Eso fue lo que Dios sopló en la nariz del primer hombre después de haberlo formado del polvo de la tierra, hermanos, para convertirlo en un ser viviente. Así lo dice Génesis capítulo 2 y versículo 7. Libro de Génesis capítulo 2 y verso 7. Dice, entonces el Señor Dios no formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente. Hermano, no solo le dio la vida natural al ser humano, en otras versiones dice la vida animal, sino también cuando sopló su aliento de vida, también le dio la vida espiritual. Porque este versículo 7 del libro de Génesis nos trae a nuestra memoria el capítulo 18 del libro de Jeremías. No lo vamos a leer, hermanos, porque todos sabemos que el capítulo 18 del libro de Jeremías comienza cuando Dios le da instrucciones al profeta Jeremías para que vaya a la casa del alfarero, donde ahí le dijo: te voy a dar instrucciones, en donde después de usar una figura retórica del alfarero maestro que tenía la imagen del hombre en su mente cuando tomó el polvo de la tierra en el versículo 7 de Génesis, y que posee el poder absoluto para dar vida a esa imagen, luego Dios sopló su propio aliento de vida dentro de la nariz del hombre. Qué libro más maravilloso es la Biblia, ¿verdad, hermanos? Qué libro más... Realmente es un libro, hermanos, que nos da una perspectiva de la vida, que no nos confunde, sino que nos va aclarando el panorama. La Biblia se va respondiendo a sí misma, la Biblia se explica sola, la Biblia tiene suficiencia, la suficiencia de las Escrituras. Hermano, ¿qué es el aliento o el ruaj de Dios? Ese aliento que dice el libro de Génesis que sopló en la nariz de el hombre que había formado, pero que antes de soplar no tenía todavía vida. Es una personificación del poder vital divino. Y puesto que Dios es espíritu, cuando sopló sobre el primer hombre, este primer hombre, Adán, recibió tanto la vida natural como el espíritu de Dios eterno, ya que nos hizo según Génesis 1:26 en la primera parte, 26a. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A su imagen, conforme a su semejanza. Por eso, todos los seres humanos tenemos una inclinación espiritual. Es esa inspiración interior que tenemos los seres humanos buscando la relación con Dios. Y nosotros, hermanos, podemos verlo de manera natural en un hecho que nosotros estamos viviendo continuamente. Es muy común, sobre todo en nuestra cultura, no solo en nuestra cultura, por supuesto, sino en muchas culturas machistas, es muy común que los hogares, que los matrimonios no tengan conciencia de lo que significa para Dios el matrimonio. Y es lamentable cómo realmente las parejas, el hombre y la mujer, eligen muchas veces a la persona equivocada para poder unir su vida a ella. No se ponen a pensar que esa decisión es para toda la vida, hermanos. La decisión de elegir una pareja es para toda la vida, mientras esté vivo uno de los dos. O si alguno de ellos falta, pero ya la edad ya no está como para andar buscando o eligiendo, entonces la elección es que Jesucristo llene todos los vacíos del corazón. Pero voy a poner un ejemplo de lo que sucede en lo natural y voy a contar mi propia experiencia. El hogar de mi padre y de mi madre tuvo una separación cuando yo tenía 6 años. Por supuesto que yo no tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo. No tenía ni la menor idea. Solamente yo lo que me di cuenta es que nos teníamos que cambiar de casa. Abandonamos la casa
esa que se había estado pagando a lo largo de 10 años o más, y simplemente nos fuimos a vivir a un lugar rentado. Eso fue a los 6 años. Como un año y medio más tarde, bueno, sucedió eso porque mi padre, que era un hombre arriba de los 50 años, ya mayor, se enamoró de una jovencita de 19 años y andaba loco por la jovencita esa, ilusionado, por supuesto totalmente errado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, mi hermana, que era la mayor, pues quería contraer matrimonio, se quería casar por lo civil y por la iglesia, y junto con el futuro esposo, el novio de mi hermana, pues él fue a convencer y armaron ahí para que se volvieran a unir mi padre y mi madre. Y así fue como ellos volvieron a unirse y nos fuimos a vivir a Sonsonate, porque a mi papá le dieron un trabajo donde iba a ganar mucho dinero allá. Entonces nos trasladamos a vivir a Sonsonate. Pero resulta que poco tiempo duró esa nueva oportunidad, porque mi papá no había dejado a la muchachita esta, sino que ya él había preparado condiciones y ya le había trasladado a Sonsonate y le había comprado por ahí un puesto cerca de la terminal, ¿verdad? Por supuesto que no tardó mucho tiempo mi madre en darse cuenta y volver a caer en la desilusión, en la frustración. Y como no tenía tampoco a Cristo en su corazón, pues ella eligió dejar nuevamente y para siempre a mi papá. Y mi mamá se trajo nada más a nuestro hermano menor, 3 años menor que yo. Se lo trajo con ella para no dejarlo allí. Y yo me quedé en Sonsonate. Ya todo esto yo ya andaba por ahí por los 7 años y medio. Cuando yo cumplí 9 años, un día que yo no había hecho la limpieza, que era mi responsabilidad, la responsabilidad que mi papá me había puesto, porque estaba allá donde el vecino viendo televisión, nosotros no teníamos. Y entonces me mandó a llamar con mi hermano, y mi papá estaba en la casa echando chispas, porque yo no había hecho la limpieza. Cuando yo llegué, tenía 9 años yo, mi papá me empezó a reclamar y me dijo que sí, que no iba a obedecer las órdenes de él. Y se empezó a exaltar y a encender hasta el punto que me dijo: ya se me va de la casa, me dijo. Y me botó de la casa allá en Sonsonate. Y entonces yo me trasladé para Santa Ana, allá al hogar de mi hermana mayor. Hermanos, fue una situación, pues, si bien dolorosa, pero al final yo salí ganando. Porque en el hogar de mi hermana, como ella era maestra, pues ella tenía una muchacha que le hacía los oficios. Ahí no había oficio que hacer. No había limpieza que hacer ni trastos que lavar, hermano. Así es que yo llegué a caer en una situación mejor que la que estaba, ¿verdad? Y no con la tensión de estar oyendo a mi papá llegar a reclamar, pues porque él estaba viviendo su romance y ya nosotros éramos un estorbo para él. Pero miren cómo funcionan las condiciones naturales que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Pasó el tiempo, pasaron los años y llegó un momento en que yo sentí, como lo han sentido muchos hijos o hijas, la necesidad de acercarme nuevamente a mi papá. Fíjense, hermanos, qué tremendo esto, ¿verdad? Fui a buscar a mi papá y volví a establecer una relación con él. No se me ocurrió a mí reclamarle por lo que él había hecho. Eso ya había quedado en el olvido, había quedado en la primera niñez. A todo esto yo ya tenía, cuando lo fui a buscar, ya tenía yo 21 años, por ahí 22. Y entonces empecé a frecuentarlo en el negocio donde él estaba administrando aquí en San Salvador. Hermanos, ¿cómo no va a ser más dominante la vocación
después de haber recibido el aliento de vida de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, solamente Jesucristo puede vivificar nuestro espíritu. Y eso es lo más importante en nuestras vidas. Nuestro Señor, cuando estaba a punto de expirar en la cruz del Calvario, dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 24 y verso 46. Lucas 24, 46. Dice, y Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Miren cómo es importante el espíritu. En Mateo 27, 50, capítulo 27 y verso 50, Mateo lo registra de una manera diferente. Mateo dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Por eso es tan importante nuestro espíritu, hermanos, porque allí mora la vida de Dios, hermano. El grave problema actual es que nosotros, como cristianos, cuando no hemos sido enseñados con la sana doctrina bíblica de Jesucristo, pensamos que el cristianismo consiste en otra cosa. Cuando la doctrina no ha sido bíblica, fundamental y la sana doctrina de Jesucristo, hermano, muchos cristianos andan pensando que Dios está a su servicio las 24 horas de los 7 días de la semana. Que lo único que quiere Dios es bendecirnos, prosperarnos, sanarnos y vernos felices siempre. Siempre. Porque son verdades, pero son verdades a medias. Verdades desequilibradas las que se nos han enseñado a muchos, y por eso cuando viene la dificultad nos frustramos. Esa es a veces la razón por la que muchos no quieren ningún compromiso con el Señor. Por medio de la iglesia donde Él nos ha plantado, y otros no permiten los tratos del Señor para desarrollar madurez, para desarrollar carácter, el carácter de Cristo. Quieren que se haga todo a su manera y no bajo el orden que Dios ha establecido. No aceptan ellos las recomendaciones, las sugerencias o las correcciones de la persona a quien Dios ha puesto como pastor en la iglesia donde nos ha establecido. Y entonces no quieren respetar la autoridad de la iglesia donde nos congregamos. El misterio de su voluntad que menciona Efesios 1:9 lo explica Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27. Ese misterio del que habla Efesios 1:9, que le vamos a echar una miradita, ¿verdad? Que Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo. Entonces, hermanos, ese misterio ahora lo vamos a ver cómo lo explica Colosenses capítulo 1, verso 26. Hermano, y 27. Dice el verso 26, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a la iglesia, hermano, a nosotros, a nosotros, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Aleluya! Aprendamos a dar gloria y honra a nuestro Señor, hermanos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la gloria de la que hemos estado hablando todo este tiempo de la pandemia, donde
se nos instruyó acerca de que tinieblas cubrirán la tierra, como está sucediendo, pero su gloria será vista sobre nosotros, sobre su iglesia. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, hermanos. La misión de todo cristiano y de todas las iglesias bíblicas y cristocéntricas es Jesucristo formado en nuestros corazones. Esa es la misión más importante. Gálatas 4:19 lo explica de esta manera. El apóstol Pablo llegó a entender de una manera tan clara por toda la revelación que le dio nuestro Señor Jesucristo. A Él le fue revelado todo esto y nos lo ha dejado a nosotros para que también nosotros estemos enterados de cómo están las cosas, de cuál es lo que nosotros, dónde debemos de tener nuestra mirada y nuestro corazón. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la misión nuestra y de la iglesia a la cual pertenecemos. Formar a Cristo en el corazón de las personas a través de un discipulado, hermanos. Por eso es que no basta con hacer una decisión, que es importante. Es sumamente importante que hagamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón, de arrepentirnos, de volvernos de nuestros malos caminos, de arrepentirnos de todas nuestras rebeliones. Él, Jesucristo, hermano, es el misterio de Dios revelado. Él es el plan de Dios. Con facilidad los cristianos conocen dónde nació Jesucristo. El cristiano se aprende qué milagros hizo, cuán obediente fue a su Padre en su ministerio acá en la tierra, cuántos apóstoles discipuló Jesucristo, a qué edad fue crucificado. Todo eso el cristiano promedio anda muy interesado en conocerlo y anda compartiendo de eso. Y está bien, es bueno conocer todo eso, pero deberíamos de enfocarnos más en conocer que Jesucristo, el verdadero Dios, ahora habita en nosotros para ser nuestro Señor y ser nuestro todo, hermano. Jesucristo tiene que ser nuestro todo para vivir totalmente saciados con Él y en Él. Dios no vive para nosotros, hermano. Nosotros somos los que vivimos para Él. Recordemos que Dios nos rescató de la muerte espiritual en la que estábamos, de las tinieblas, y nos trasladó a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel del que ahorita lo llena todo. Si usted, hermano, le entrega su corazón, tal como dice la palabra: dame, hijo mío, tu corazón, caminos. Aquí está mi corazón, Señor. Todas las mañanas, al ir delante de su presencia, tenemos que rendir y entregarle nuestro corazón, nuestra mente y nuestra lengua. Son de las 3 cosas más importantes. Hay muchas más, hermano, pero esas 3 cosas, si estamos pasando alguna prueba o un dolor o una angustia o una crisis, Dios Padre nos dice: ve delante de mi Hijo amado, en Él manifiesto mi voluntad. Es a través de Él que encontrarás cualquier respuesta que necesites, dice el Padre. Si sabes esperar en su tiempo, por supuesto, el Padre nos manda que vayamos delante de nuestro Señor Jesucristo, al trono de la gracia, porque Jesucristo es la gracia. Pero claro, nosotros vamos a exponerle, a rendir nuestra vida y a suplicarle misericordia, a suplicarle que llene de gracia nuestro corazón para poder seguir caminando en obediencia. Y tenemos que aprender a esperar los tiempos del Señor, hermanos. Colosenses sigue diciéndonos en el capítulo 1, versos 28 y 29, el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 28 y 29, dice: a este Cristo proclamamos,
aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Verso 29. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Qué belleza de palabra, qué precioso lo que nos está diciendo aquí Dios, el Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo. Y él no está simplemente escribiendo letra muerta. Esto que él estaba escribiendo se hizo vida, se hizo carne en su propia vida. Él vivía esto que estaba escribiendo, hermanos. Cuando dice para presentarlos a todos perfectos en Él, se refiere al grado de madurez alcanzado. Y además, hermano, nos da una razón para vivir. Nosotros necesitamos, porque cuando Cristo nos encontró y nacimos de nuevo por la gracia de Dios, por medio de la fe, por medio de su gracia, ese don maravilloso de la salvación que nos fue dado, cuando nosotros no lo andábamos buscando, hermano, pues llegamos a sus caminos y nacemos como un bebé espiritual. Es un niño recién nacido, pero no debemos quedarnos como un niño recién nacido. Debemos seguir desarrollando, avanzando y permitiéndole al Señor los tratos que tiene con cada uno de nosotros. Porque cada uno de ellos cumple un propósito maravilloso en nuestras vidas. Pero además nos da una razón para vivir. Nos da sentido de pertenencia, sentido de identidad y sentido de utilidad. Cuando dice, hermanos, el verso 29, con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos por la gracia de Dios. Así dijo Pablo. Yo soy lo que soy, dijo, por la gracia de Dios. Y antes he trabajado más que todos, pero no yo, dijo, sino la gracia de Dios en mí. Hermano, trabajar esforzadamente, con diligencia para proclamar, aconsejar y enseñar a Jesucristo. Hacer eso nos sitúa dentro del plan eterno de Dios, en el centro de la voluntad soberana de Dios para cada uno de nosotros. La visión de nuestra iglesia, hermanos, no son multitudes, no son edificios, no es la prosperidad como un fin en sí mismo. Nosotros no estamos en contra de la prosperidad, hermanos, pero no perseguimos la prosperidad como un fin en sí mismo, sino la palabra dice que la prosperidad es la consecuencia de obedecer la palabra del Señor, de ser dóciles a la palabra, de ser obedientes a la palabra y de responder a esa voluntad soberana, amorosa, misericordiosa de nuestro Señor para nosotros. Sino que el propósito de nuestra iglesia es hacer la voluntad de Dios, porque el reino de Dios no es comer ni beber, dice Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no tiene que ver con las cosas de este mundo. Y por eso nuestro Señor nos manda a poner nuestro interés en las cosas de arriba, las que no se ven, las eternas, las celestiales, y no en las terrenales que son temporales, perecederas, por valiosas que las consideremos. Cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier cosa creada que esté a nuestro alrededor, se llame como se llame, hermano, son cosas perecederas, son temporales. Entonces, nuestro Señor nos manda a poner nuestro interés en las cosas de arriba. Así lo dice el libro de Colosenses, capítulo 3 y verso 2.
Colosenses 3, verso 2. Y yo tomé, hermanos, este versículo de la Biblia NBI, de la Nueva Versión Internacional, porque me pareció muy interesante cómo lo enfoca. Y dice, concentren su atención. Quiere decir, enfóquense en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice. Debemos perseguir la visión celestial que Dios nos ha dado, ya sea de manera personal o la que le ha dado al pastor, que Dios mismo nos ha puesto como cobertura espiritual. Así le dijo Pablo al rey Agripa, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26 y en el verso 19. Aquí Pablo está presentando su defensa delante del rey Agripa de todas las acusaciones falsas que le estaban haciendo los judíos, los judaizantes, los que querían obligar a las iglesias que Pablo había fundado entre los gentiles a guardar la ley, a circuncidarse, hermano. Y entonces él se presenta delante del rey Agripa y le empieza a describir toda su experiencia de cómo él era perseguidor de los cristianos, perseguidor de los que se llamaban cristianos. Dice, en todo el desarrollo de ahí del capítulo 26, dice que él consintió la muerte de muchos de ellos. Y si nosotros nos acordamos, cuando se narra a Esteban, el primer mártir de la iglesia, la Biblia nos registra que pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Ahí estaba Pablo consintiendo la muerte de Esteban. Entonces él empieza a describir que él empezó a perseguir y a encarcelar cristianos por donde quiera, porque creía que era una secta, le dijo. Y entonces le empieza a narrar al rey Agripa que Pablo iba con credenciales de los sacerdotes para Damasco, para perseguir a los cristianos. Y le cuenta que yendo en el camino hacia Damasco, un resplandor de luz, era mediodía, dice, pero era un resplandor más grande que la luz del sol, los envolvió a todos y dice que él cayó al suelo, dice. Y en medio de ese resplandor escuchó la preciosa voz de nuestro Señor Jesucristo resucitado, que le dijo lo que todos ya conocemos, le hizo dos preguntas. Pablo le hizo dos preguntas al Señor. El Señor le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a los cristianos? Y Pablo le respondió con una pregunta, ¿quién eres, Señor? Le dijo. Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces le dijo, ¿qué debo de hacer, Señor? Y entonces fíjense que cuando llegamos aquí al versículo 19, el apóstol Pablo le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hermanos, creo que sería interesante que nosotros podamos ver en dos versículos, un par de versículos antes de antes del 19, porque él está describiendo frente al rey Agripa y le está diciendo cuál fue la visión que el Señor le dio al apóstol Pablo. Y veámosla entonces, ahí mismo en el capítulo 26, el libro de los Hechos. Lo único que ahora nos vamos a retroceder 3 versículos, del 16 al 18. Pero es interesante, es muy importante que nosotros veamos esto. Le dijo, verso del 16 al 18 del capítulo 26 del libro de los Hechos. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Verso 17. Librándote de tu pueblo, librándote de los judíos, le dijo, y de los gentiles a quienes ahora te envío. Miren en el verso 18. ¿Para qué lo estaba enviando el Señor?
¿Cuál era la visión que Dios le dio a Pablo? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, le dijo el Señor Jesucristo, perdón de pecados, pero no solamente perdón de pecados, y herencia entre los santificados. Gloria a Dios, hermano. Hoy el Señor nos está refrescando, nos está poniendo a nosotros cerca de nuestro corazón, cerca de nuestra mente, cerca de nuestra vida, que nuestra vida cristiana no consiste, hermano, en estar oyendo prédicas todas las noches, en orar en las mañanas. Es parte de nuestra vida cristiana. Pero hermanos, no debemos de conformarnos solamente con hacer eso. No debemos de conformarnos con escudriñar las Escrituras, sino debemos de llegar un poquito más allá. Y debemos de hacer la pregunta. Hoy yo pregunto, pero no pregunto con el dedo señalando a nadie. Estoy incluido yo en esto. Pregunto, ¿cuál es la misión o el llamado que le ha hecho a usted y a mí el Señor? ¿Tiene usted claridad que dentro del plan eterno de Dios en Jesucristo ha recibido usted o el ministro de la iglesia donde se congrega una visión de parte del Señor que los está guiando a través de las Escrituras? Hermanos, el lunes escuchábamos nosotros cuando la hermana Susi decía aquel versículo que en algunas versiones de algunas Biblias dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Y ella dijo que las versiones que nosotros hemos considerado un poquito más claras es que el pueblo sin visión se desenfrena. Entonces es necesario que nosotros, hermanos, sí es cierto, es importantísimo que formemos parte del cuerpo del Señor, que seamos parte de una iglesia cristocéntrica, bíblica, que se predique la sana doctrina de Jesucristo. Es sumamente importante, hermanos. Pero es necesario también que no solamente nos dediquemos a las actividades que hay que hacer por ser parte de una iglesia, por haber recibido a Cristo o por ser cristiano. Tenemos que hacer una introspección, hermano. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si de verdad estamos en la fe, dice el apóstol Pablo en Corintios. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, hermano, y estar examinándonos y examinándonos constantemente. ¿Cuál es la misión o el llamado que le ha hecho a usted y a mí? ¿Tiene usted claridad que dentro del plan eterno de Dios en Jesucristo ha recibido usted o el ministro de la iglesia donde se congrega una visión de parte del Señor que los está guiando a través de las Escrituras? Esto es sumamente importante, hermano. Es fundamental. Si su respuesta es que no tiene claridad en esto, lo invito a pedir consejería con su pastor. Necesitamos tener claridad en estas cosas, hermano. Y la única forma de poder tener claridad, si nosotros hemos estado clamándole al Señor para que Él nos dé la visión celestial con la que quiere que nosotros caminemos. Pero si se la ha dado al pastor de la iglesia, donde el Señor nos ha llevado y nos ha plantado, entonces, ¿qué mejor que conocer la visión celestial que el Señor le ha dado a la iglesia a la cual hoy pertenecemos, hermano? Por la gran misericordia de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia en la que Dios nos ha plantado tiene una visión celestial. Gloria a Dios por eso. Eso no nos convierte en mejores que otras, hermanos. No. Que Dios nos guarde
de esa arrogancia. Aquí no se trata de ser mejor. Aquí de lo que se trata es de compartir las buenas nuevas. Y estas son buenas nuevas de salvación también. Estas tienen que ver con nuestro desarrollo. Estas tienen que ver con nuestra madurez. Estas tienen que ver con los cimientos sobre los que nosotros estamos parados, hermano. Entonces, lo invito a pedir consejería. Debemos estar dentro de los planes de Dios, dentro de su voluntad, teniendo a Jesucristo en el centro de nuestras vidas, hermanos. Solo así, solamente así, podremos nosotros conseguir, hermano, la plenitud que solo está en nuestro Señor Jesucristo, para vivir saciados en todas las áreas de nuestras vidas. No queremos seguir siendo cristianos que por no estar saciados de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, todavía andamos buscando nuestra identidad en un montón de cosas, en los bienes materiales, en vehículos, incluso hay personas, hay cristianos que por no tener identidad en Cristo y por no estar saciados, andan buscando fuera de su hogar, fuera de su matrimonio, vivir aventuras, esas emociones que solo duran un par de minutos y que pueden echar a perder nuestra eternidad, hermano. Entonces, nosotros necesitamos estar saciados, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, dice Juan 1:16, ¿verdad? De su plenitud tomamos todo. Entonces necesitamos, hermano, tener esa plenitud que solo está en Jesucristo, para estar completos y satisfechos de saber para lo que hemos nacido y para qué estamos todavía en esta vida. Hoy, hermano, vamos a suplicarle a Dios que por favor nos perdone, porque aún siendo cristianos, aún siendo parte de una iglesia, a lo mejor hemos estado caminando en rebelión, hemos estado caminando, hermanos, en desobediencia a su palabra. El pecado más grande, oiga bien esto, hermano, el pecado más grande que puede cometer un cristiano, alguien que ha sido rescatado y trasladado a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, el pecado más grande que puede cometer es dudar de la palabra de Dios, hermano, porque a través de la duda es que está el portillo para que el enemigo envíe dardos de fuego y pueda sacarnos del camino. Hermano, no podemos dudar de nuestro Señor Jesucristo. No podemos hacerlo. Y ahora vamos a suplicarle, hermanos, vamos a levantar un clamor esta noche. Padre, gracias por permitirnos presentarnos delante de ti por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Nosotros no estamos delante de ti porque merezcamos estar aquí, Señor, porque hayamos hecho algún mérito que valga la pena. No, es por los méritos de tu Hijo unigénito, de tu Hijo amado en quien tú tienes complacencia. A Él tenemos que escuchar, a Él tenemos que atender, a tu Hijo tenemos que obedecer, porque a través de Él se manifiesta tu voluntad, Padre. Señor, por favor, perdónanos. Perdónanos porque allá al principio de nuestra caminata lo hicimos por ignorancia, Señor. Pero a estas alturas, los que ya hemos caminado un trecho, no lo hemos alcanzado todo, pero ya no somos los mismos
que aquellos que comenzaron a caminar, ahora, Señor, seguramente es por arrogancia, es por el orgullo que no hemos querido rendir a tus pies. Pero esta noche venimos delante de tu presencia, Señor, con ese espíritu de arrepentimiento que tú estás ministrando en cada corazón. Ministra ese espíritu de arrepentimiento para que esta noche podamos caer rendidos a tus pies, Señor, y podamos decirte: Padre, perdona tanta desobediencia a tu Hijo amado, perdona tanta desatención. Si tú nos has dicho que a Él tenemos que oírlo, atenderlo y obedecerle. Señor, no importa cómo comenzamos nuestra caminata o cómo transcurrió en algún momento de nuestra vida nuestra caminata. Lo importante para ti es cómo vamos a terminar esta caminata. Y Señor, con esta abundancia de tu Espíritu Santo y de tu palabra, indudablemente que nos estás dando por tu amor todas las herramientas para que terminemos firmes y fieles esta caminata, para que podamos alcanzar no solo el perdón de nuestros pecados, sino la herencia que tú tienes para los santos. Señor, gracias por haber tenido tanta paciencia. Gracias por habernos esperado hasta el día de hoy. Gracias por no haber lanzado tus juicios de manera personal sobre algunos de nosotros, Señor, que hemos sido muy rebeldes, pero que ahora, Señor, nuestro corazón está rendido a ti. Estamos rendidos a tus pies esta noche, suplicándote, Señor, que tu misericordia nos alcance, por favor, que tu misericordia sea propicia y que nos des la gracia para seguir caminando en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de tu voluntad, el propósito de tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice los hogares, los matrimonios, los hijos, todos los que conforman ese hogar donde están compartiendo hoy más que nunca. Bendícelos con tu Espíritu Santo para que haya paz, armonía y gozo. El gozo tuyo, Señor, el gozo de la salvación. Y gracias, Señor, por habernos tomado en cuenta. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.